Bien, vamos a ver otro ejemplo de un circuito con diodos, en el cual consideramos dos diodos básicamente ideales, ya, pero que están en sentido opuesto, básicamente, y se nos pide calcular eh, las, eh, las corrientes y las tensiones en las resistencias, tanto la resistencia R1 como la resistencia R2 del siguiente circuito. Ya, para resolver este circuito, bueno, igual tenemos que, vamos a hacer algunas suposiciones de cuándo conducen y no conducen, y luego vamos a confirmar efectivamente cuándo realmente no conduce o conduce un determinado diodo. Y ahí esto va a ser dependiendo del valor de la tensión que se tenga acá, más que todo en este punto, en el nodo A. Si el voltaje obviamente que cae acá es, eh, por ejemplo, eh, negativo, ¿no? Es mayor con respecto a este voltaje, obviamente este va a conducir, pero si es positivo, estaría polarizado inversamente, por lo tanto estaría abierto. Y lo propio este, ¿no? Si es positivo, polarizado inversamente. Entonces, vamos a, vamos a ver en este caso, determinar, inicialmente asumir, ¿ya? Cuándo conduce y cuándo no conduce, vamos a suponer, y a partir de eso vamos a ir calculando entonces exactamente cuándo va a conducir el diodo 1 y el diodo 2, ¿ya? Eh, Bien, vamos a primero a ver, en este caso, si la tensión es mayor en el voltaje mayor a 3 voltios, que el voltaje cae acá, considerando esta fuente la está polarizando eh, positivamente, ¿no? Más, menos, estaría polarizando directamente este diodo, ¿no? Pero sí, básicamente aquí, debido a esta fuente, aquí cayera un voltaje de tensión igual positivo, mayor con respecto a esto, este menos este voltaje va a hacer que este esté polarizado inversamente y por lo tanto no conduzca. ¿Ya? Entonces vamos a analizar acá, vamos a asumir primero de que el diodo 2, vamos a ver acá el primer caso, asumiendo que el diodo 2 sí conduce y el diodo 1 no conduce. ¿Ya? ¿Cuándo va a suceder esto? Básicamente esta fuente de tensión, ¿ya? Está polarizado directamente, está polarizando directamente y acá este, y es de 10 voltios, ¿no? Entonces, generalmente este diodo estaría en conducción, ¿ya? Asumiendo que este, digamos, estuviera en conducción y el voltaje total que llegue de la fuente sería 3 voltios, ¿no? Acá 3 voltios. 10 menos 3 voltios, siempre voy a tener 7 voltios positivos, o sea, siempre va a ser positivo. O sea, quiere decir que, por ejemplo, este caso de acá nunca va, eh, supuestamente, el diodo 1 queremos que no conduzca y el diodo 2 sí conduzca. Esto no va a suceder, ¿por qué? Ya les vuelvo a recalcar. En el mejor de los casos, si esto conduce, quiere decir que el voltaje de la fuente va a llegar acá, los 3 voltios, ¿no? Básicamente. Y estos 3 voltios, 10 menos 3, 7. Siempre es positivo, por lo tanto, también este va a conducir. Quiere decir que este caso de acá no es posible, ya esta suposición. Por lo tanto, esta la vamos a
eh, descartar. Podríamos ver otro caso, cual básicamente el diodo, si este voltaje de acá, asumiendo que este conduce, ¿no? Si este conduce, porque se puede decir directamente, básicamente este voltaje va a llegar casi en total acá a los 10 voltios y 10, en este caso estaría polarizado, 10 menos 3 está polarizado inversamente. Entonces, este no va a conducir, al revés más bien. Sí habría una posibilidad en que este sí conduzca y este no conduzca. Y finalmente habría la última posibilidad en que los dos directamente estén abiertos, o sea que ninguno de los diodos conduzca. Pero haciendo un análisis frío, básicamente no va a suceder porque también siempre sí o sí va a conducir mínimamente uno de los dos diodos debido a la fuente de tensión. Por lo tanto, este tampoco va a suceder. Entonces tenemos dos casos en los cuales básicamente no serían posibles de los cuatro casos que podrían haber. Los vamos a descartar y simplemente vamos a analizar los dos casos que sí existirían, es decir, que el diodo 2 no conduzca, el diodo 1 conduzca. Y el otro caso en que los dos básicamente conduzcan. ¿Ya? Bien, entonces vamos a empezar por el primer caso, cuando los dos diodos conducen. Vamos a asumir que los dos conducen, porque ese está polarizando directamente, este también está polarizando directamente. Prácticamente asumiríamos que los dos conducen, pero para que esto suceda y sea preciso, tendría que haber acá una caída de tensión en los diodos, de tal forma que aquí el voltaje que caiga en esta resistencia no tiene que ser mayor que 3 voltios. Si el voltaje que cae acá es mayor que 3 voltios, entonces también este caso no funcionaría porque este diodo tendría que abrirse y solamente habría uno de los casos. ¿Ya? Entonces, bien, vamos a ver si efectivamente este caso sí podría darse. En este caso vamos a ver, asumiendo que los dos son cortocircuitos, entonces nuestro circuito resultante sería el siguiente. Entonces vamos a calcular tanto el voltaje en R1, la resistencia en R2 y también sus corrientes. En este caso, si vemos bien, este voltaje de acá de 3 voltios va a caer sobre esta resistencia porque está en paralelo directamente, ¿no? Entonces, el voltaje que cae sobre la resistencia 2 es básicamente igual a 3 voltios, ¿ya? Asumiendo que esto funciona de esta forma. Entonces, vamos a ver ahora la corriente, a qué es igual la corriente que circularía y a partir de eso vamos a calcular también la corriente en I1 y el voltaje en I1. La corriente I2 simplemente por ley de Ohm va a ser el voltaje sobre la resistencia. Para nuestro caso la resistencia 2 vale 6K, entonces 3 voltios sobre 6K me va a dar 0,5 miliamperios. ¿Ya? Ahora bien, vamos a ver también que aquí hay una corriente, ¿no? Vamos a ver, asumiendo que eso sucede, tiene que haber también un paso de corriente acá y tendría que tener un sentido. Y lo propio acá habría una corriente, ¿ya? Entonces vamos a calcular ahora la corriente I1, simplemente calculando el voltaje de la resistencia R1, que para nuestro caso sería por división por diferencia de potencial, va a ser el voltaje de esta fuente 10 menos el voltaje que hay acá 3, que sería 7, sobre la resistencia R1. Y en este caso, el resultado me va a dar 1,75 miliamperios. Y finalmente tenemos la corriente I3, vamos a calcular por la forma de la fuente, la corriente tendría este sentido, ¿ya? Por lo tanto, I3 es una corriente que entra, aquí tengo I2 que sale,
I1 que entre. Entonces, I3 va a ser igual a I2 menos I1, ¿ya? Y de esta forma tendríamos que la corriente I3, asumiendo este caso, básicamente sería 0,5 menos 1,75 y da menos 1,25 miliamperios. ¿Qué quiere decir? Que esta corriente no es como estamos teniendo acá. Tendría que ser el sentido opuesto. Y eso me indicaría de que esto es incorrecto, ¿no? Por lo que esta suposición también sería incorrecta, ¿no? Tendría que darnos un valor positivo y eso quiere decir que efectivamente sí hay paso de corriente por este diodo. Pero como es, si es cero o si es negativa, quiere decir que esto no puede suceder, o sea, no va a pasar. Entonces, también esta suposición tendríamos que descartar y por lo tanto no es válido. Y por último, tenemos la última suposición, el último caso donde este diodo conduce y este diodo está abierto, ¿ya? Y vamos a hacer el análisis de esta forma. Entonces, en nuestro circuito resultante vendría a ser que tenemos acá. Esto está abierto, entonces esta fuente básicamente no afecta nada aquí al circuito y solo tendríamos estas dos resistencias. Y aquí voy a calcular entonces el voltaje en este punto, simplemente por división de tensión, va a ser R2 sobre R1 más R2 por el voltaje de entrada B1. Entonces tenemos acá R2 sobre R1 más R2, voltaje B1. Reemplazando los valores, esta resistencia vale 6K y esta vale 4K. 6K entre 10K, 10 con 10 se va, básicamente K y K se va, me quedaría 6 voltios. Entonces lo que cae aquí es 6 voltios. ¿Ya? Y bueno, la corriente en este caso, podemos también calcular la corriente I. Si tengo el voltaje 10 y aquí tengo 6, 10 menos 6, 4 dividido entre la resistencia que es de 4K, básicamente tendría acá una corriente igual, aquí faltaría, la corriente sería igual a mm, el voltaje 6, perdón, 4 voltios sobre 4K, va a dar 1 miliamperio, ¿no? Entonces la corriente que circularía es 1 miliamperio, es positiva. Entonces sí hay circulación por este diodo. Esta suposición entonces sí es correcta y diríamos que el diodo estaría conduciendo. Entonces sí habría conducción. Vean bien que aquí solamente estamos haciendo un análisis con diodos ideales, ¿no? Si trabajáramos todavía con diodos con una aproximación, necesariamente tendría que poner aquí las fuentes de tensión de los diodos. Entonces, para ser más precisos, tendría que poner, por ejemplo, acá el diodo conduciendo en conducción, igual habría una fuente de tensión, ¿ya? Una fuente de tensión de 0,7 voltios, ¿ya? En todos los casos tendría que poner esto, ¿no? Cuando conduce, una fuente de 0,7 voltios y una pequeña resistencia. Una fuente de 0,7 voltios en el sentido de una pequeña resistencia. Lo propio acá, bueno, acá cuando están abiertos, bueno, se mantiene de la misma forma, pero en este caso conduce fuente de tensión y una pequeña resistencia. Si no me dan la resistencia, bueno, considero el voltaje de ruptura del diodo, ¿no? Para ver si también analizamos. Pero hemos visto de que aquí hace un análisis frío, igual no se toma en cuenta acá, acá tampoco, básicamente acá tampoco, solamente aquí analizaríamos y aquí si quisiéramos tener una mayor precisión, pondríamos una fuente y una resistencia. Como no tengo la resistencia, podría considerar simplemente la fuente y el voltaje real que caería sobre esta resistencia tendría que ser 10. eh, bueno, como esto es, aquí habría una pequeña fuente más, ¿no? Sumando las dos fuentes sería 10 más, perdón,
este diodo estaría en sentido opuesto. 10 menos 0,7 voltios sería 9.3. Aquí tendría que reemplazar en vez de 10, 9.3. Y ese sería el voltaje real que caería sobre esta resistencia, ¿ya? Pero, decía nuestro enunciado, estamos considerando los dos diodos ideales, ¿no? Entonces, no estamos considerando ni siquiera su voltaje de ruptura. Bien, vamos a ver ahora un ejemplo de un circuito con diodos Zener, tratando de ver un poquito con mayor precisión el trabajo de un diodo Zener. En este caso, los diodos Zener generalmente se utilizan en los circuitos para estabilizar el voltaje. Y estos diodos trabajan en zona inversa, generalmente polarizados de manera inversa, a diferencia de los diodos normales que generalmente los utilizamos para rectificación, entonces trabajan más bien en polarización directa, ¿no? Y cuando tienen polarización inversa se abren, entonces solo permiten el paso de la parte positiva, el voltaje positivo. En cambio acá un diodo Zener lo vamos a utilizar para que más bien aprovechemos su trabajo en la zona inversa, ya en el voltaje de Zener, y que nos sirva para regular la tensión en esto entre los dos bornes del diodo Zener. ¿Ya? Aquí tenemos un ejemplo en el cual tenemos un circuito estabilizador en base a un diodo Zener básico, el cual tiene los siguientes elementos. Tenemos una resistencia, una fuente de tensión, tengo una resistencia limitadora y una resistencia de carga, ¿ya? Y obviamente el diodo Zener. Para el caso del diodo Zener, siempre se nos va a dar algunas características que lo podemos ver en su hoja de datos o generalmente se nos da como datos. Este diodo Zener, por ejemplo, es de tipo 1N4742. Tomando la hoja de datos del SG o datasheet también que pueden encontrar en internet, generalmente tiene 12 voltios y tiene una impedancia Zener de 9 ohmios y tenemos un voltaje, una corriente de Zener máxima de 76 miliamperios. ¿Ya? Entonces, esos datos son bien importantes para poder trabajar con precisión en el diodo Zener. Bien, vamos a ahora analizar este circuito y ver cuándo o cómo funciona o cómo estaría regulando. Nos indican algo también importante en el ejercicio, que tomemos en cuenta que en el diodo Zener ya debería haber una corriente del 50% de esta corriente en el Zener máximo. Ya, o sea, la idea es de que tengamos ahí esta corriente máxima. ¿Para qué es esto? Esta corriente de Zener máxima es para evitar que también pueda dañarse el diodo o más que dañarse, en realidad trabaje en su zona Zener sin problemas. Cuando pasa de este rango, obviamente ya no va a trabajar en su zona Zener y se va a comportar básicamente como un diodo normal, ¿ya? Que estaría abierto o cerrado, entonces no va a cumplir la función de regulación. Entonces, para ello, nos están pidiendo que tratemos de que trabaje el diodo Zener, la corriente en el diodo Zener, sea el 50% de la corriente máxima. Y para eso justamente vamos a utilizar una resistencia limitadora. O sea, que esta resistencia va a ser que nos va a garantizar de que esta corriente que circula acá siempre esté dentro de este rango, ¿ya? Y entonces de esa forma va a trabajar adecuadamente mi diodo Zener. Bien. Vamos a hacer entonces, aquí vemos la tensión
tengo una fuente de 24 voltios. Ah, vamos a ver acá, asumiendo esta carga que tenemos eh, en esta resistencia de carga, también tenemos una impedancia del diodo. Básicamente, la tensión que va a circular por este diodo es mayor que 5.6 voltios. Vamos a ver, obviamente, tendería a ser incluso, dependiendo del valor de esta resistencia, básicamente tendería a ser hasta 24 voltios inclusive, ¿no? Si esta resistencia básicamente fuera muy pequeña, casi nula, el voltaje caería, es básicamente 24 voltios que caería acá, ¿ya? Entonces vamos a calcular la tensión en el diodo, tomando en cuenta el 50% de la corriente de Zener máxima, ¿ya? Bien. Acá. El voltaje en el diodo Zener, ¿ya? Va a ser igual al voltaje de diodo Zener, que es el que tenemos acá por definición del diodo, o sea, este voltaje Zener, más el voltaje que cae acá. Esto para que se entienda bien, este es el voltaje Zener, acá del diodo como tal, y este es el voltaje en los terminales, es decir, en el cátodo y ánodo, ¿ya? Completos de aquí a acá. Entonces, vamos a calcular acá, este voltaje va a ser igual al voltaje del Zener más el voltaje que caería por la impedancia que tiene el diodo Zener. Como bien, entonces, por ley de Ohm decimos la impedancia por la corriente que circula en el diodo Zener, ese sería el voltaje más el voltaje del mismo diodo Zener, nos va a dar el voltaje total acá. Reemplazando los datos, decimos que el voltaje de Zener es 12, la resistencia o la impedancia es de 9 ohmios, y acá estamos tomando el 50% de la corriente máxima. ¿Cuál es el 50%? La mitad de 76 sería 38 miliamperios. Si reemplazamos ahora estos valores, calcularía de que el voltaje que va a circular entre estas dos terminales básicamente debería ser de 12.34 voltios. Esto a fin de que garanticemos de que máximo circule 38 miliamperios por el diodo Zener. ¿Ya? Esto es bien importante. Cuando está en polarización inversa, asumimos de que esto está abierto, entonces que no habría paso de corriente eléctrica, pero en la práctica sí hay un flujo de corriente eléctrica por el diodo Zener, ¿ya? Entonces, estamos haciendo de que no supere esta corriente máxima. Para ello, entonces, necesariamente el voltaje que vamos a tener acá es 12.34 voltios, lo que tendríamos acá. Y en este caso sería independiente, inicialmente independiente de esta resistencia porque estamos haciendo una suposición, solamente estamos forzando que la corriente que debería circular tendría que tener este parámetro. Bien, ahora sí, tenemos que garantizar que circulen entonces 12.34 voltios por el diodo. Y para ello, ¿qué necesitamos? Esta resistencia. Entonces, así vamos a garantizar de que sí o sí circule 12.34 voltios. ¿Cuándo va a suceder esto? Entonces, va a suceder justamente, y esto es lo que nosotros llamamos la corriente de carga, como la resistencia de carga. La corriente de carga va a ser el voltaje que cae sobre esta resistencia. En este caso sería este voltaje que tengo en estos bornes. Como está en paralelo, tendría que ser el mismo voltaje que estaría cayendo sobre esta resistencia. Entonces, este voltaje sobre la resistencia de carga me va a decir que tengo una corriente de carga de 9,67
miliamperios. Estoy considerando entonces los valores con este tope de acá, ¿ya? Esa sería la corriente de carga que debería circular en esta resistencia. Bien. Ahora lo que vamos a hacer es vamos a calcular la corriente total. Esto para que debemos saber exactamente lo que tiene que suministrar la fuente para que soporte esa corriente. ¿Cuál sería la corriente total? La corriente total de la fuente, acá. Hay una corriente del Zener y aquí hay una corriente de la carga. Sumando las dos corrientes tendría la corriente que circularía acá, es decir, la corriente de la fuente. Entonces, sumando estas dos corrientes, la corriente del Zener más la corriente de carga, una era 38 miliamperios y la otra sería 9.67 miliamperios, tengo un total de 47.67 miliamperios. Esta es entonces la corriente que circula por la resistencia que hemos denominado limitadora, ¿ya? Entonces, ahora sí puedo calcular esta resistencia para asegurar que sí o sí circule como máximo esta corriente sobre el diodo Zener y así pueda trabajar adecuadamente como queremos nuestro diodo Zener. Entonces, poniendo ahora la resistencia, vamos a calcular esa corriente. La corriente debería ser 47.67 miliamperios. Sabemos el voltaje de la fuente menos el voltaje que está en los bornes del diodo Zener, restando y sobre la corriente total que hemos calculado. Con esto obtendría el valor de la resistencia limitadora, que este sería el valor de esta resistencia para que funcione como nosotros estamos pidiendo, ¿ya? De esta forma, entonces, el diodo va a garantizar que va a regular, básicamente, el voltaje en 12 voltios para esta resistencia de carga, ¿no? Entonces, el diodo Zener va a trabajar básicamente en 12 voltios, haciendo de que con esta carga no tengamos ningún inconveniente, ¿no? A partir de esta resistencia limitadora. Algo que también podemos ampliar acá es un efecto que es importante considerar, que como esta es una resistencia limitadora y vemos bien que es pequeña, ¿no? O sea, está alrededor de los ohmios, es bueno analizar también el efecto de la potencia para ver que no se queme esta resistencia, ¿no? Entonces, también vamos a calcular entonces acá la potencia que circula por esta resistencia limitadora. Y en este caso, esta potencia va a ser igual a la resistencia limitadora por la corriente que circula por esta resistencia al cuadrado. Como tenemos este valor por la resistencia al cuadrado, veríamos que la potencia que circula en esta resistencia o necesitamos es de 0,55 watts. Por lo tanto, tendría que poner ahí una resistencia de medio watt, un poco más, ¿no? Entonces es una resistencia, diríamos, gruesita para que pueda soportar. Y generalmente son resistencias grandes para que trabaje con esta potencia. Para el caso de la resistencia y la potencia en la carga, simplemente es mucho menor, ¿ya? Porque también la resistencia es de mayor valor. Entonces, en este caso, la resistencia necesita solamente 0.11 watts. Esto es menos que cuarto watt, entonces con las resistencias convencionales no tendríamos ningún inconveniente. Esto es bien importante. Cuando hagamos fuentes, es necesario poner esta resistencia limitadora para que funcione o regule adecuadamente nuestro diodo Zener y funcione de una manera óptima. Y tenemos que hacer análisis tanto del valor de esta resistencia como del valor de la potencia que soporta para evitar de que ésta se queme. Porque si pongo una resistencia, por ejemplo, en el mercado, todas las resistencias son generalmente de medio watt o de cuarto watt. Entonces pongo una resistencia que generalmente para ese tamaño bien de cuarto watt, se quemaría, ¿no? Entonces,
necesariamente tengo que tener este criterio, tomar esos criterios para que trabaje adecuadamente mi, eh, mi regulador. Entonces, de esta manera va a trabajar adecuadamente el regulador. Lo que va a hacer es va a regular la tensión justamente acá. Entonces, este circuito estaría diseñado como para que me dé, prácticamente mantenga acá eh, los 12 voltios, ¿ya? Entonces, y utilizando esta resistencia limitadora.